Vamos a continuar con el tema de ayer, pero hoy lo vamos a estructurar un poco más. Ya ayer lo que hicimos fue hablar un poco por encima de qué es el Tawhid, de una forma muy genérica, de que el Tawhid viene de una de las ciencias islámicas que es la Aqida, que es el Tawhid es el centro y núcleo fundamental de todo en el Islam. Y estuvimos escuchando algunos testimonios acerca de experiencias que tenemos como musulmanes conversos y de cómo la creencia en el Tawhid es lo que nos ayuda a superar muchos de los inconvenientes o problemas o dificultades que enfrentamos al tratar de vivir el Islam en esta sociedad. Entonces decíamos lo que nosotros conocemos como monoteísmo puro, que es el Tawhid. Normalmente nosotros cuando hablamos de términos islámicos procuramos utilizar el término en árabe porque las traducciones siempre son inexactas. Cuando nosotros traducimos Tawhid como monoteísmo puro, en nuestra sociedad eso puede dar lugar a ciertas confusiones porque los judíos también se dicen monoteístas, los cristianos se dicen monoteístas, en la India los Sikh también se dicen monoteístas, incluso hay una rama dentro del hinduismo que se dice monoteísta. Entonces hablar de monoteísmo puede resultar confuso en ese aspecto. La palabra Tawhid es una palabra árabe que es más específica porque se refiere al uno. Hay tres palabras en árabe: wahid, ahad, wahid, que todos significan uno. Allah es al-wahid, es el uno, es único e indivisible. Uno en todos los sentidos, en todos los aspectos, no solamente uno numérico. Que Allah es el uno significa que es el único Dios que existe. El único Dios que existe, que significa que es el único que tiene divinidad. El único que tiene divinidad y que no comparte su esencia divina con nadie. En algunas religiones, por ejemplo, las religiones gnósticas, el cristianismo gnóstico, la cábala, el sufismo, se cree que el ser humano tiene una chispa divina, o que el alma del ser humano viene de Dios y entonces tiene una esencia divina. O en el cristianismo cuando empezó el asunto de la Trinidad en el siglo IV con el Concilio de Nicea, se empezó el Concilio de Nicea lo que hizo fue establecer la Trinidad para dirimir un debate que existía desde el siglo II de si Jesús era consustancial con Dios, si tenía esencia divina o no tenía esencia divina, etc. Y lo que hizo la Iglesia fue decir, sí, Jesús es consustancial con Dios, es divino y punto, y al que no le guste, pues lo acabamos, y ahí fue cuando persiguieron a los unitarios, los arrianos, y hasta exterminarlos. En el caso de nosotros tenemos muy claro que Tawhid significa uno en su esencia. Significa que no existe nada ni nadie similar a Allah. Allah nos dice eso en el Corán, en la sura Al-Ikhlas. No hay nada ni nadie ni igual ni similar a Él. Eso significa que la esencia divina está solo en Él. La naturaleza divina la posee solo Él. Por eso Él es el único Dios. Nadie ni nada puede llegar a transformarse en Dios. Es una creencia de algunas religiones, por ejemplo los mormones, piensan que si ellos viven de acuerdo a su religión correctamente, ellos no creen que el premio al morir sea irse al paraíso, sino ser transformados en dioses. Entonces ellos creen que en este universo hay un solo Dios, pero hay otros universos y cada universo ha sido creado por una divinidad. Y si ellos mueren correctamente dentro del mormonismo, se van a convertir en dioses y van a crear su propio universo y lo van a regir. Nosotros sabemos que esto no es así, nadie se puede transformar en Dios. Dios es uno solo y su esencia no la comparte con nadie. Entonces, ni tenemos esencia divina,
ni nuestra alma es una chispa divina, ni posee nada divino, ni los profetas eran divinos, ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Jesús alaihi salam eran divinos, ni tenían esencia divina, ni eran descendencia de Dios, ni nosotros somos hijos de Dios en el sentido de que seamos su descendencia. Nosotros somos su creación. Él es nuestro dueño y Señor. Entonces, esa es una de las partes centrales o fundamentales del Tawhid, de nuestra creencia. Y todo, absolutamente todo en el Islam deriva de ahí. Todo está basado en eso. Cuando los eruditos se sientan a debatir acerca de cualquier tema, siempre está eso presente. Siempre ellos tienen muy en claro el Tawhid. Todo se debate con base a eso. Cualquier cosa, cualquier idea, cualquier opinión que se salga del Tawhid ya de entrada ni siquiera se plantea, porque ya se sabe que no es válido. Sobre eso quería ampliar un poquito lo que dijo nuestro Sheikh Amer. Jazakallahu khairan por tus explicaciones, muy buena tu clase. Tú dijiste algo acerca de cómo los sabios debaten y llegan a ciertas conclusiones, que no es que yo tengo cierta opinión o a mí me parece que, sino que ellos estudian de diferentes textos y fuentes. Y es algo en lo que quiero hacer hincapié, porque si nosotros entendemos esto, entendemos por qué cuando alguien en Facebook simplemente llega y dice tal cosa, o es que a mí me parece que pues, eso no es algo válido para nosotros. Desafortunadamente nosotros estamos en una cultura en la que y eso es reciente, porque eso tampoco es que sea algo tradicional, es algo reciente, que ha surgido y se ha cimentado la idea de que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y a defenderla. Yo tengo mi opinión y yo la defiendo y yo creo esto y yo tengo derecho a que se me respete mi opinión. Pero es que para tener una opinión primero hay que forjarse una opinión. Y eso es algo que la gente no entiende. Lo entendían antes, eso en los escritos, por ejemplo, de los griegos, en los escritos de Platón, eso está clarísimo. O sea, usted para llegar a tener una opinión, para poder llegar a opinión en una clase de Platón, tenía que haber primero pasado por una cantidad de estudios y experiencias para poder decir con mucha humildad, eso pasa con nosotros en el Islam. Cuando nosotros hablamos de sabios del Islam, les voy a poner un ejemplo. Nosotros todos conocemos aquí a Sheikh Isa García. Él es un hombre que estudió 10 años en Arabia Saudita, que ha viajado muchísimas veces otra vez a Arabia Saudita y a otros países a hacer cursos y a hacer otros estudios, y que estudió también en Estados Unidos, y él no se considera un sabio. A él no lo llamamos un sabio en Islam. Ya, dentro de la concepción del Islam, cuando nosotros hablamos de sabios, es más o menos el mismo nivel de estudios en la ciudad occidental que tendría alguien con varios doctorados. Se necesita un nivel muy elevado de conocimiento, de estudios, para llegar a decir, y además de práctica, porque la diferencia con la sociedad occidental es que el sabio es alguien que no solamente se distingue por su conocimiento y por todos los estudios y los títulos que tiene, sino porque en su vida diaria demuestra ese conocimiento, y entonces se gana ese respeto como sabio. Entonces, cuando los sabios debaten entre ellos, debaten a un nivel de conocimiento muy elevado, y sin embargo lo hacen con mucha humildad, que es muy distinto, es todo lo contrario a lo que solemos ver en Facebook, que es que uno dice una cosa y el otro le dice, no, pero es que eso no es así. Los sabios no debaten así. Hay toda una ética del debate en el Islam, y cuando los sabios están debatiendo un tema cualquiera, siempre hay esa humildad de si usted difiere conmigo, pues muestre su evidencia y miremos y a ver, de pronto yo estoy equivocado. Y cuando yo digo de pronto estoy equivocado, es que puedo llevar 4 o 5 años estudiando un tema y estoy exponiendo ese tema, y otro me dice, no, eso no es así, porque también lleva al mismo tiempo estudiando. Y yo digo, miremos. Es ese nivel de humildad, de no decir es que porque yo llevo 10 años estudiando esto, entonces yo ya me la sé todas y punto.
Entonces quería como enfatizar eso porque me parece muy importante. Hoy en día hay mucha gente que está recibiendo atención de los musulmanes y sobre todo de los nuevos musulmanes porque dicen cosas y muchas veces hablan bien, hablan bonito, tienen buena oratoria o en Facebook tienen muy buena redacción. Entonces uno puede sentarse, yo podría sentarme y escribir cosas que suenen muy bien y que suenen muy bonito y que suenen muy atrayentes y la gente diga, oh, mashallah, este hermano cómo sabe, y resulta que es pura carreta inventada. Lastimosamente muchas veces pasa, por ejemplo, con los sufis es algo muy, muy común que utilizan mucha retórica, mucha poesía, y yo he escrito piezas de algunos estudiosos de ellos que son bellísimas, y yo digo, esto es una obra literaria, pero religiosamente esto no es de palabras, es puro desvío. O sea, hay que saber distinguir las dos cosas. Una cosa es saber y otra cosa es tramar, como decimos nosotros. Y sobre todo si alguien, aquí hay una costumbre muy nuestra de que el extranjero por ser extranjero es mejor y sabe más. Entonces llega alguien que les habla en árabe y dicen, oh no, este sí sabe porque le habla en árabe. Y empieza a hablar y a decir, y aparte de eso de que habla en árabe, les habla en español y sabe hablar un español bonito, y entonces, oh, mashallah, tiene que saber mucho porque no le entiendo nada de lo que dice. Tiene que ser un tremendo. Una persona que realmente sabe dirigirse a su público, y sabe que si su público no es un público que tenga cierto nivel, tiene que dirigirse a ese público en ciertos términos que puedan entender. Un verdadero sabio se hace entender. Bien. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues precisamente con el hecho del tawhid. Eso es algo muy importante porque cuando ustedes escuchen a alguien o lean algo escrito por alguien, siempre hay que tener eso en mente, el tawhid. Porque si yo leo o escucho algo que como que no está de acuerdo con el tawhid, ya ahí empezamos mal. Ya ahí hay un problema. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre la cuestión del feminismo, escrito por un hombre, publicado en una página web supuestamente islámica que es muy conocida, Web Islam, y que lastimosamente ahí publican de todo. A veces uno encuentra cosas muy buenas, pero también Web Islam. Eso es de un grupo de españoles que no tienen una línea definida, entonces la publican a todo el mundo. Lo que uno lee ahí puede ser de cualquiera de las sectas del chiismo, o de cualquiera de las tariqas sufis, o puede ser salafi, o puede ser de cualquiera. Sí, unas cosas que ahí se encuentra de todo. Entonces, si uno no tiene un criterio ya, no tiene cierto conocimiento, ahí se puede uno perder muy fácil. Por eso esa página nunca la recomiendo. Y precisamente me enviaron un texto acerca de la mujer, donde empieza hablando de la naturaleza femenina de Allah. Y entonces ya empieza uno, si a mí me hablan de la naturaleza femenina de Allah, me están humanizando a Allah, me están diciendo que Allah tiene parte masculina, tiene parte femenina, o que es lo uno y lo otro. Entonces ya eso empieza a ir en contra del tawhid. Ya ahí, ya de entrada empiezo a darme cuenta, después de eso ya se desglosan una cantidad de cosas que uno dice, pero Dios mío, pero ya nomás ahí de entrada, pero esta gente de qué me está hablando. Allah no es un ser humano. El hecho de que Allah es el wahid, el uno, tiene también que ver con eso. Allah no es dual. Allah no tiene lado femenino y masculino. Ni tampoco es un masculino que necesitaría una contraparte femenina o lo contrario. Porque si no, entonces Allah necesitaría una pareja. Y Allah no necesita de nada ni de nadie. Él es uno en todos los aspectos, entonces no tiene una naturaleza dual. Entonces por eso, para mí, enfatizar el tawhid es algo muy importante. Si nosotros tenemos claro el tawhid es algo que podemos estudiar toda la vida y siempre estaremos aprendiendo algo más acerca del tawhid. Si nosotros tenemos claro el tawhid, pues no nos vamos a desviar. No van a venir a llenarnos de cuentos con palabras bonitas que nos lleven hacia otro lado. Ya si uno se quiere desviar porque es que aquí me ofrecen una beca y yo digo, bueno, pues yo me voy para allá porque me van a pagar todo y estoy vendiendo mi religión por eso ya es otra cosa. Pero si yo tengo la intención sincera de seguir el camino recto,
Lo primero que necesito tener fuerte es el Tawhid, y eso nos lo enseñó Allah mismo. Los primeros 13 años de revelación en la Meca fueron insistiendo en el Tawhid. Ahí no había jurisprudencia, no había nada de legislación. Las cosas que nos estaba enseñando el Sheikh Ahmed son lo que vino después, toda la parte de legislación. Pero esa legislación, para que nosotros podamos cumplir con esa legislación, tenemos que tener primero en claro la akida, y su base fundamental es el Tawhid. Según la definición de Tawhid, la definición legal en la Sharia, quiere decir creer en Allah como Dios y Señor y atribuirle solo a Él todos los atributos de señorío y divinidad. Y es por esto que para estudiar el Tawhid normalmente se divide en tres partes. Lo que llama el Tawhid ar-Rububiyya, el al-Uluhiyya y el Asma wa Sifat. El ar-Rububiyya es el Tawhid en su señorío. Allah es el Señor de todo. Él es el creador, dueño y señor de absolutamente todo lo que existe. Significa, Él es el único que es increado. Todo lo demás tuvo un principio y tendrá un fin. Él es el único que tiene principio, no tiene principio ni fin, no fue creado, no fue engendrado, ni será engendrado, ni ha engendrado, no tiene descendencia, no necesita de nada ni de nadie. Todo, absolutamente todo lo demás que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos, depende de Él, incluyéndonos a nosotros. Ese es el señorío de Allah, Él es el sustentador de todo. El segundo es el Tawhid al-Uluhiyya, que es la unicidad en la adoración. Lo que significa que solo podemos adorar a Allah. Como Él es uno, es único y es la única divinidad, pues es el único que merece ser adorado. Cuando nosotros tenemos claro en eso, vemos cuál es la diferencia entre un cristiano que dice que él es monoteísta y que cree en un solo Dios, igual que nosotros. Él tiene, la mayoría de los cristianos y de los judíos tienen el Tawhid ar-Rububiyya, pero no tienen el Tawhid al-Uluhiyya, porque ellos, por ejemplo los católicos, también adoran a Jesús, adoran a María, le piden a los santos. Todo acto de adoración, la dua, las súplicas, el salá, el ayuno, la peregrinación, todos los actos de adoración deben estar dirigidos única y exclusivamente a Allah. Cuando uno entiende esto profundamente, uno sabe que si le vienen a uno a decir, no, mire, es que nosotros cuando vamos y rezamos en las tumbas, no es que le pidamos al muerto que nos ayude o que nos conceda un deseo, sino simplemente le estamos pidiendo su intercesión. Pero si yo le estoy pidiendo intercesión a Él, ¿qué significa eso? O sea, por un lado estoy dirigiéndole la oración o la súplica al muerto para que Él interceda. Entonces, si la adoración debe estar dirigida únicamente a Allah, y yo lo estoy poniendo el intermediario, pues sí, yo quiero que mi adoración llegue a Allah, pero estoy cogiendo un camino chueco. Entonces como que ahí hay un problema, ahí eso ya no funciona. Y segundo, si ya lo miro un poquito más en detalle, estoy diciendo que Allah necesita intermediarios. O sea, Allah no es capaz de escucharme a mí, o Allah no tiene la suficiente misericordia como para prestarme a mi atención y yo necesito que vaya otro a hablar con él y a decir, oiga, escucha a este man, que es que este man necesita su ayuda. No, en el Islam nosotros sabemos que la conexión del creyente es directa con su Señor. Hay mucha gente que en nuestra sociedad, por la formación que tenemos, hay gente que ha llegado a convencerse de que no es digna de hablar directamente a Dios, de que necesita intermediarios porque no puede presentarse directamente frente a Allah a pedirle o a suplicarle, ni siquiera darle gracias, porque ha cometido tantos pecados o porque lleva una vida tal que no lo merece. Y eso no es correcto. Allah mismo nos ha dicho, y a través de su mensajero hay varios hadices donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que Allah ama a aquel que se arrepiente y también que Allah ama a aquel que le suplica y que Allah quiere que nosotros le pidamos. Entonces, por eso en el Islam no hay clero.
Nosotros no necesitamos un sacerdote que sirva de intermediario. Por eso, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, pero ¿cómo es el cuento del matrimonio en el Islam? Es que ustedes rebajaron el matrimonio, ustedes dicen que el matrimonio es un mero contrato y resulta que es que para nosotros el matrimonio es un sacramento. Sacramento. ¿De dónde sale esa palabra sacramento? ¿Por qué un sacramento? ¿Qué significa un sacramento? Sacramento significa que para que se pueda realizar necesita que haya un sacerdote. Si no, no se puede hacer. Un rabino, un pastor. Si no, no se hace. En el Islam no hay eso. Cualquier musulmán que conozca cómo realizar el ritual del matrimonio, que es muy sencillo, lo hace. Porque el que hace el matrimonio no es el musulmán, él solamente está dirigiendo el ritual. Es Allah el que lo realiza. Entonces, eso a nosotros nos da una conexión directa con Dios. La Salah, que el mismo nombre lo dice, Salah en árabe viene de la raíz de la palabra de comunicar, de comunicación. Es una comunicación, es nuestra línea directa con Dios. Y eso es una misericordia, no se trata de que yo no soy digno de hablar con Él, es que sea digno o no sea digno, Él en su misericordia me abre esa puerta de comunicación y me dice, venga, hable conmigo, directamente. Si usted se acerca a mí caminando, yo iré a usted corriendo. Eso nos dice Allah. Bueno, me falta la tercera parte, aparte del Tawhid al-Rububiyyah y la Uluhiyyah está el Asma wa Sifat, que es la adoración en sus nombres y atributos. Allah se presenta a nosotros en el Islam a través del Corán y de la Sunna con diferentes nombres. Estos nombres, cuando la gente se ha confundido, han servido para desviarse hacia la idolatría. ¿Cómo? Porque Allah nos dice que aprendamos sus nombres. Hay una gran bendición en aprenderse sus 99 nombres y en recitarlos. Y nos dice que cuando hagamos súplicas, lo hagamos a través del nombre más acorde a eso. Porque si nosotros vamos a pedir una misericordia de Allah, lo mejor es pedírselo a través de su nombre Ar-Rahman o Ar-Rahim. Cuando nosotros queremos paz espiritual, pues As-Salam, que es la paz. Para eso, entonces a lo que yo iba es que algunas personas con el tiempo fueron malinterpretando esto y entonces fueron creyendo que cada uno de esos nombres representaban una persona distinta. Y entonces este es el Dios de la misericordia, este es el Dios de la paz, este es el Dios dador de vida, este es el Dios dador de muerte, y así es como se originó el politeísmo y el paganismo. Entonces nosotros lo que tenemos que tener siempre en claro es que eso forma parte del Tawhid. Todos esos son nombres de Allah porque Allah es el único que tiene esas características. Nosotros no podemos decir que As-Salam es un Dios que es el Dios de la paz. No, solo hay una deidad y la única fuente de paz es esa deidad que es Allah. Si nosotros tenemos claro eso, también nosotros podemos entender que esas características, esos atributos de Dios que están en sus 99 nombres, no se los podemos asignar a nadie. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que Dios es el creador de todo, pero a través de Jesús es que obtenemos la paz. No, porque la paz es uno de los atributos de Dios, Él es la única fuente de paz. Entonces el verdadero monoteísmo, la verdadera creencia islámica y lo que realmente transmitieron todos los profetas, incluyendo a Noé, Abraham, Moisés, Salomón, David, Juan el Bautista, Jesús y por supuesto Muhammad, que Dios los bendiga a todos ellos, es ese Tawhid completo. Tiene que tener las tres componentes: el Tawhid en su señorío, en la adoración y en sus nombres y atributos. Si no tiene las tres partes no está completo. Entonces hay otras religiones que pueden alegar que son monoteístas, pero no tienen las tres partes completas, entonces están fallando en algo y por lo tanto están fuera del Islam y están fuera de la creencia correcta. ¿Cuál es la diferencia entre la creencia en un único Dios de los cristianos y el único Dios del Islam? Es el mismo Dios. Allah es el único Dios que existe y es el Dios de Abraham. Entonces los judíos y los cristianos también creen en el Dios de Abraham. Y de hecho en la Biblia, la traducción de la Biblia al árabe
no dice ninguna otra palabra diferente a Allah para referirse a Dios. Pues cuando ustedes les pregunten acerca de que, pero es que, pues les digan, es que Allah es el Dios de los árabes, o es que Allah es un Dios lunar y eso es una cosa que venía del paganismo, que es lo que están diciendo algunos ministros de algunas iglesias evangélicas. ¿Vean? Hoy en día con la tecnología es muy sencillo, usted busca en Google la Biblia en árabe y mire Génesis capítulo 1 versículo 1, dice: y Dios creó el cielo y la tierra. Y mire qué es lo que dice ahí, póngalo en el traductor de Google y mire la palabra Allah. Ahí está la palabra Allah. En la Biblia, en la traducción de la Biblia al árabe, utiliza la palabra Allah. Para los cristianos árabes, Dios es Allah. Cuando un cristiano le dice a uno es que Allah es otro Dios, pues si eso fuera cierto, usted está negando a toda la cristiandad árabe. Porque ellos creen en Allah. Ellos también dicen Allahu Akbar. Hay un video en YouTube donde un sacerdote ortodoxo reclama eso. Y dice, no, es que en las películas siempre muestran al terrorista Allahu Akbar. No, nosotros los ortodoxos también decimos Allahu Akbar. Entonces nos están echando el agua sucia a nosotros también. Entonces Dios es uno solo. Lo que es distinto es nuestra concepción de ese Dios. O sea, ese único Dios, Allah, que es el que adoramos judíos, cristianos, musulmanes, cada uno de estos tres grupos o religiones tenemos una forma diferente de entenderlo, de verlo. Los cristianos, la mayoría, no todos, porque hay cristianos unitarios, los cristianos trinitarios lo entienden como un único Dios, pero en tres formas, o tres personas, o tres personalidades. Y entonces dicen que Dios es una trinidad. Dios mismo nos dice en el Corán que eso es falso. Dios es uno, único. Y no tiene manifestaciones. No es que a rato se presenta como el Padre, a rato se presenta como el Hijo, a rato se presenta como el Espíritu. No. Él es uno y único y debemos referirnos a Él como lo que es, como el único Dios, el único creador, dueño y señor de nosotros y el único merecedor de adoración. En la Sunna también se nos habla de esto, por ejemplo en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim hay un hadith que está en ambos. Nosotros hago una acotación, hace poco también vi un video de un sheikh del chiismo que empieza a despotricar contra al-Bukhari y Muslim. Dice, no entiendo cómo un musulmán puede creer en esos libros. Y empieza a despotricar contra esto. Esto tiene que ver mucho con el asunto de que en el Islam las dos fuentes son el Corán y la Sunna. La primera el Corán, pero también está la Sunna. Si nosotros negamos la Sunna, estamos negando una cantidad de explicaciones y de interpretaciones y de aplicaciones a la vida diaria que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del Corán. En un hadith, Aisha radhiyallahu anha dijo, cuando le preguntaron cómo era el comportamiento del profeta, y ella dijo que él era el Corán sobre la tierra, o el Corán ambulante. Es decir, que él siempre vivía de acuerdo al Corán. Todo lo que él hacía, lo hacía aplicando el Corán. Entonces, no hay contradicción entre el Corán y la Sunna. La Sunna lo que hace es enseñarnos cómo vivir el Corán de manera correcta. Entonces, los que niegan la Sunna o parte de ella, lo hacen es con otra intención. Ellos tienen la intención de cambiar algunas cosas que no están específicas en el Corán y que al negar la Sunna pues queda un vacío y entonces ellos pueden meter ahí mano y alterarlas. Pero si nosotros vemos, Dios mismo nos dice varias veces en el Corán mismo, obedezcan a Dios y a su mensajero. Si nosotros negamos la Sunna, estamos negando esa orden de Dios, estamos incumpliendo esa orden de Dios. No, es que el Corán es la única palabra de Dios y con el Corán basta, el Corán es suficiente. Bueno, ok, si el Corán basta, el Corán es suficiente, el Corán nos ordena que obedezcamos a Muhammad, entonces ¿cómo lo vamos a obedecer si no seguimos la Sunna? Es que está ahí mismo en el Corán, es así de simple. Entonces, dentro de la Sunna de Sahih Bukhari y Muslim, que son los dos principales libros de hadices, y cuando un hadiz está en los dos, pues está, mejor dicho, más que confirmado. Se narra que Ibn Abbas,
Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Muad ibn Jabal a Yemen, lo envió como su representante para llevar la palabra al Islam. Te diriges hacia la gente que pertenece al pueblo del libro, es decir, en Yemen había cristianos. Que la primera cosa a la que los llames sea creer solo en Allah, el Tawhid. Si lo aceptan, diles que Allah les ha ordenado que oren 5 plegarias cada día y noche. Si oran, diles que Allah ha ordenado entregar el zakat de sus riquezas, para sus fueros, etc. Es decir, hay un proceso, una metodología para la islamización de la gente. Nosotros cuando vamos a invitar al Islam, o cuando una persona entra al Islam, nosotros no podemos decirle, bienvenido al Islam, mashallah, te convertiste en musulmán, ahora tienes que pagar el zakat. Bueno, primero es invitar al Tawhid. Para que una persona pueda entrar al Islam tiene que conocer el Tawhid, conocer los 6 pilares de la fe, los 5 pilares del Islam para poder entrar. Cuando una persona entra al Islam, ¿cómo entra? Con la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Yo declaro, atestiguo, testifico. Eso significa, no es la creencia como se interpreta muchas veces en Occidente. No, si es que yo creo en Dios. Pero pues, no sé. No, la creencia islámica es yo atestigo, doy testimonio, doy fe. Es decir, yo estoy convencido por encima de cualquier duda. Yo meto la mano al fuego por eso. Cuando yo digo la ilaha illallah es porque es así, no es porque a mí me parece, sino porque ya estoy convencido eso es así. Y por lo tanto usted me puede tratar de convencer de cualquier otra cosa y me puede decir que es que Jesús es mi Salvador. No, es Allah el uno y el único y solo a Él adoro, punto. ¿Y cuál es la segunda parte de la shahada? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. También declaro, atestiguo, meto las manos al fuego de que Muhammad es el mensajero de Allah, el enviado por Dios. Si yo niego a la sunna que estoy diciendo, que Allah envió a Muhammad para nada. ¿Para qué envió Dios a su profeta si no lo voy a seguir? O sea, si todo está en el Corán, como dicen los coranitas, si el Corán es lo único que necesitamos, entonces ¿para qué Allah mandó profetas? Qué chévere. No, Allah no hace las cosas nomás por mera diversión, y Él mismo lo dice en el Corán. Él nos dice en el Corán que Él no creó el mundo nomás por entretención, ni porque sí. Entonces, si nosotros negamos la sunna, estamos negando la misma shahada. Si nosotros decimos, atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios, y es la segunda parte de la shahada, donde la primera parte es atestiguo que Allah es el único Dios. O sea, ¿por qué Allah mismo pone el nombre de Muhammad al lado suyo? O sea, ¿por qué lo eleva a ese nivel? Porque ahí nos está diciendo que tenemos que obedecer a Muhammad también, tenemos que seguir su sunna, no podemos negar su sunna. Los coranitas de entrada están negando la mitad del testimonio de fe y por lo tanto no es válido su testimonio de fe. Y a lo primero que tenemos que llamar entonces, si nosotros hacemos dawah, si nosotros estamos invitando a la gente, es invitarla al tawhid. Y eso, por ejemplo, para los que quieren ser dais, dedicarse lleno a eso, en los talleres de dawah es lo primero que se enseña. O sea, usted no va a invitar a, no, es que usted tiene que volverse de tal grupo, o tiene que seguir tal escuela de jurisprudencia, o es que, no. Es la invitación al tawhid. Usted debe creer y seguir a Allah y a su mensajero. Si una persona ya acepta eso en su corazón, ya está convencido de que Allah es el único Dios y de que Muhammad es su siervo y mensajero, entonces ya viene lo segundo, establezca la oración, el salat. ¿Por qué es tan importante el salat? Porque es el segundo pilar, porque el salat es mi comunicación, mi conexión con Allah. Y al conectarme yo con Allah es que yo alimento mi fe y la fortalezco. Y además me da una
una disciplina y me da una rutina. Tener yo que levantarme al Fajr, hacer la oración y tener que hacer 5 oraciones diarias a unas horas específicas, me enseña autocontrol, me enseña disciplina, me enseña una cantidad de cosas. Y aparte de eso tiene beneficios físicos que también se han descubierto con la medicina moderna. El hecho del tipo de flexiones que uno hace, por ejemplo, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo con mis problemas de espalda. Yo desde que soy musulmán y sobre todo en Ramadán, con toda la cantidad de oraciones que uno hace por las noches, eso es genial para el problema que tengo yo de hernias discales. Y aparte de eso, una de las últimas cosas que yo aprendí fue que es buenísimo para los ojos. ¿Cómo el Salah es bueno para los ojos? Pues yo todo el tiempo en el Salah estoy enfocado en un punto, pero me estoy moviendo. Entonces estoy haciendo ejercicios de visión, de cerca, de lejos, luego voy al suelo, luego regreso. Es buenísimo incluso para la visión porque nosotros debemos rezar con los ojos abiertos, ¿cierto? Entonces tiene una gran cantidad de beneficios físicos, espirituales, mentales. Nos ayuda a aprender concentración. Entonces eso es lo primero. ¿Qué pasa con los nuevos musulmanes lamentablemente hoy en día? Que entran al Islam y entonces empiezan todo el mundo, pero es que usted tiene esas fotos de Facebook que son haram. Y es que usted está rezando en pantalón, señorita, eso no se puede, eso es haram. Y es que usted es una hipócrita porque viene aquí, se pone el hijab en la mezquita y sale y lo primero que hace a la vuelta de la esquina es quitarse. Haram. Y entonces estamos machacándole a la gente que es que usted no está orando correctamente, no está haciendo lo que es correcto. Y a veces se están diciendo cosas que sí son correctas, o sea que es cierto, pero no se está aplicando, ni se está diciendo de la forma correcta, ni se está aplicando en el momento correcto. Pero peor aún es que a veces se están diciendo cosas que no son ciertas. A veces, no, es que yo leí o yo escuché de un sheikh o yo escuché en un juzga que esto era haram y entonces haram, y resulta que es que eso es haram, o hay una opinión que dice que es haram, pero hay que tener en cuenta el contexto. Entonces yo estoy diciéndole a una persona, usted está orando mal y resulta que soy yo el equivocado y que no tengo el conocimiento suficiente. O sea, uno tampoco puede estar hablando sin conocimiento. Entonces, lamentablemente, no se está respetando el proceso que Allah mismo nos está diciendo que se debe seguir. El mismo profeta lo enseñó, y en este hadith nos lo dice. Invita al tawhid. Si la persona aceptó el tawhid, que haga la shahada y que acepte el islam. Si la persona aceptó el islam, que haga el salah. Si ya la persona estableció el salah en su vida, que pague el zakat. Pero si nosotros decimos, es que usted tiene que venir aquí y hacer esto, y en el momento en que usted hace la shahada ya tiene que ser pues un sahaba, y le cayó toda la sharia encima, pues la gente se va espantada. Hay mucha gente que se siente abrumada con toda la cosa y además mensajes contradictorios. Es que este me dice que según este hadith lo que yo hago es haram, pero este me dice que no es haram, y este otro me dice, entonces yo ya me volví loco, yo ya no sé qué hacer. Pues, yo no vuelvo a la mezquita, a mí que nadie me diga nada, y algunos hasta terminan abandonando el islam. El profeta nos dijo que cuando Allah nos escoge para a través de nosotros guiar a otra persona, nosotros vamos a recibir la recompensa de las buenas obras de esa persona sin detrimento de la recompensa que él va a recibir por sus buenas obras. Pero también es una responsabilidad de que si yo erróneamente estoy acosando a una persona y esa persona termina saliéndose del islam porque yo la acosé, ¿cómo le voy a responder yo a Allah? Yo tengo que responder por eso el día del juicio. Él me va a preguntar, pero si yo guía a esta persona, ¿usted por qué empezó a desviarla? ¿Usted por qué la sacó del islam? ¿Con qué derecho? Yo voy a quedar en deuda con esa persona y voy a tener que pagarle a esa persona de mis buenas obras el día del juicio. Eso no es de gratis. Entonces hay que tener mucho ojo con eso y recordar ahí también el tawhid. Allah es el uno, es el único, y Él nos dice en el Corán que Allah guía a quien Él quiere. Entonces, si Allah le regaló el Islam a una persona y la guió, ¿con qué derecho yo voy a tratar de distanciarla
y a estarla criticando todo el tiempo. No, nosotros somos una hermandad, y lo dice Allah en el Corán, que los musulmanes son una una nación, una unidad. Y nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadís que cuando un miembro de la comunidad de la umma está mal, toda la umma se enferma. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vemos, si yo veo que efectivamente en mi conocimiento, y estoy seguro de un conocimiento que yo tengo, que un hermano, una hermana está obrando de una manera incorrecta que va en contra del Islam, yo lo que tengo es que acercarme a esa persona y de la forma más amable posible decirle, oye, mira, aquí estás cometiendo un error. Pero también tengo que ver que a veces ni siquiera eso debo hacer. Hay veces, y eso lo aprendí yo estando con algunos sheikhs de mucho conocimiento, a veces uno comete ciertos errores y después uno aprende y dice, ve, pero yo estaba rodeado de la gente que más sabe de Latinoamérica y ninguno fue capaz de decirme nada. ¿Cómo así? Es que a veces es mejor callar, porque usted todavía no está preparado para eso, porque le hace falta otra cosa. Porque cuando usted ya logre esa cosa, esto sale por derecha, como decimos. Es una cosa que si usted entiende este concepto, ya va a dejar de hacer esto porque ya lo entiende. Pero si yo de una le digo no haga eso, cuando usted todavía no ha entendido el porqué, lo único que voy a hacer es embarrar, porque le va a estar usted metiendo una obligación, o le voy a estar atacando algo, y usted se va a sentir atacado, se va a sentir que no, pero es que eso no es así. No, hay que ir con calma. Las cosas hay que hacerlas con calma. Nosotros debemos saber cuándo decirle a la gente las cosas y en qué forma decírselas. En Sahih Muslim se narra que Ibn Omar dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el Islam está construido sobre 5 pilares. ¿Y cuál es el primero? La creencia en Allah, el Tawhid. El primero de los pilares. Entonces, seguimos lo mismo. El Tawhid es lo fundamental. Absolutamente todo en la vida del musulmán está fundamentado en el Tawhid. Todo lo que hacemos, lo hacemos es por agradar a Allah. ¿Por qué? Porque Allah es nuestro dueño y Señor. Y Él es el único que puede decirnos cómo adorarlo. Porque Allah es el único que merece ser adorado. Y nosotros no podemos ser tan arrogantes de decir, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo lo adoro como a mí me parezca. Porque es que yo tengo una relación nomás de chévere con Él. Es una cosa aquí de tú a tú. No, Allah, que es el uno, que es el único, que es el único al que debemos adorar, es también el único que nos puede decir a nosotros cómo debemos adorar. Entonces, de ahí se desprende un principio básico fundamental del Islam. Y es que en el Islam, digamos, hay 2 aspectos en la vida del musulmán. El aspecto religioso y, digamos, el aspecto laico. El aspecto religioso tiene que ver con todos los actos de adoración, y el aspecto laico con el resto de nuestra vida normal. Los 2 aspectos están regidos por el Islam. Nosotros no somos de que la parte religiosa es ir al templo el viernes o el domingo o lo que sea y rezar allá y por la noche rezar en la casita y ya, y cuando yo estoy en mi trabajo eso es otra cosa. No, el Islam nos rige los 2 aspectos, pero hay una diferencia. En el aspecto laico, el Islam nos invita, y es más, nos insta a investigar, a leer, a aprender, a conocer, a innovar. Y por eso es que el Islam, cuando empieza el Islam, se convierte muy rápido en la mayor civilización sobre la tierra, en la civilización más avanzada. Toda la medicina y la ciencia europea medieval se alimentó fue del Islam, porque el Islam era el que la estaba desarrollando en el mundo. La ilustración y el renacimiento en Europa no hubieran ocurrido sin todo el bagaje científico y cultural que el Islam inyectó a Europa a través de Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, no es lo mismo el que reflexiona que el que no reflexiona.
en muchos versículos del Corán nos dice, esto es para los que reflexionan. Son los que reflexionan los que entienden, son los que reflexionan los que tendrán éxito. Observen las señales a su alrededor. Nosotros estudiamos el universo, estudiamos la Tierra, vemos en todo lo que existe las señales de la existencia de Dios y las señales de su poder. Pero en la parte religiosa es lo contrario. En la parte religiosa nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquel que innova en la religión no es de los nuestros. Ahí no podemos inventarnos nada. Ahí no podemos decir, no, es que hay que refrescar el Islam y modernizarlo. Hay que traer el Islam a los nuevos tiempos, porque el mundo ha cambiado. No, en la parte que es la adoración, eso no cambia. Como no cambia el ser humano. Nosotros decimos, no, es que el ser humano cómo ha avanzado. Hay una anécdota que me gusta contar y es hace muchísimos años, mucho antes de yo conocer el Islam. Yo estaba sentado en mi casa viendo televisión, y en esa época no había TV cable, yo no tenía parabólica, entonces solo había 3 canales. Entonces canalear era muy sencillo. Y yo estaba canaleando entre Señal Colombia y Caracol. En Señal Colombia estaban pasando una repetición de un programa que me gustaba mucho, que eran entrevistas con grandes escritores. La palabra, y ese era el programa de la entrevista con Ernesto Sábato. Y en Canal Caracol estaban en una entrevista con el neurocirujano colombiano Rodolfo Ginás, que él es uno de los más grandes científicos del cerebro en el mundo. Y era una cosa muy interesante porque en algún punto de sus entrevistas, pasando de canal a canal, estaban hablando exactamente de lo mismo, del pensamiento humano. Y los dos desde sus perspectivas, el uno desde el arte, desde la literatura y el arte plástico, y el otro desde la ciencia, las neurociencias, llegaban a la misma conclusión. La mente del ser humano no ha cambiado ni esto, ni una pizca. Desde que se tiene noticia de la historia, más de 7000 años de historia, somos exactamente los mismos. Tenemos el mismo cerebro y la misma mente y pensamos y razonamos de la misma forma. Ustedes lean los diálogos de Platón. El raciocinio que tiene él son exactamente los mismos procesos que tenemos nosotros. Las mismas preguntas, la misma forma de buscar respuestas, que nosotros ahora tenemos más información, pero los procesos son los mismos. Hay unos jeroglíficos egipcios que se descubrieron cuando encontraron, por ahí en los años 70 decían que es que las pirámides, eso lo construyeron los extraterrestres porque era imposible que los seres humanos de esa época. Resulta que cuando se descubrieron las ruinas de la ciudadela donde vivían los constructores de las pirámides, se descubrió que no eran esclavos, sino que eran personal altamente calificado, y eran como la clase media de la época. Entonces ellos vivían, como decir hoy en día, en una ciudadela de trabajadores, una ciudadela pues, de clase media, vivía muy bien. Y en algunas de las paredes de las casas se encontraron algunos jeroglíficos, en donde a veces las personas llevaban su diario, se desahogaban, y se encontraron escritos de que estoy aburrida de que mi esposo llegue borracho todos los días, de que tengo la sospecha de que mi esposo me engaña con la vecina, o de que yo sé que mi esposo se la pasa con la vecina y no sé qué hacer. O sea, es increíble. Son jeroglíficos de más de 7000 años de antigüedad y son exactamente las mismas problemáticas de hoy en día, las mismas dudas, los mismos temores, los mismos celos, exactamente lo mismo. Nosotros decimos, uy, no, es que cómo hemos evolucionado, y entonces la gente dice, no, es que esa gente por allá de la Edad Media, que eran unos brutos salvajes, ahora somos pues gente civilizada, no hemos progresado.
pero cuando uno ve los resultados de las votaciones, los países dice uno, hombre, no, realmente, y sobre todo en Latinoamérica con el asunto del caudillismo, o sea, ¿qué ha cambiado de la adoración al faraón a la adoración al caudillo o al capo? Están en las mismas. No ha cambiado, la historia ha cambiado, hemos evolucionado, y entonces eso de la ley de Dios, eso del Corán, eso era para allá, esa época, la gente del desierto. Ahora no, hay que actualizarlo, hay que modernizar el Islam. Resulta que en parte sí, en la parte de lo laico, efectivamente hay cosas que, por ejemplo, lo que nos habla de jurisprudencia Sheikh Hammer, hay cosas que no están especificadas ni en el Corán ni en la Sunna, como por ejemplo montar en un avión. Dios no nos habló de los aviones en el Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás mencionó nada de los aviones, ni de que algún día vamos a volar, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cuál es la ética del musulmán en un avión? ¿Podemos o no podemos viajar en avión? Para rezar. ¿Cómo rezamos en un avión? Ese tipo de cosas, o sea, si nos vamos al Corán y a la Sunna, ahí no están, quedamos nulos, cero. Entonces, ¿qué pasa? Que los sabios dicen, bueno, si no está en el Corán y en la Sunna, necesitamos otras fuentes, necesitamos verificar otras cosas dentro del Islam, aparte de nuestras dos fuentes, pero basado en eso, o sea, los principios rectores fundamentales siguen estando ahí, aunque no se nos habla específicamente del avión, sí se nos habla de medios de transporte. Entonces, bueno, de ahí nos agarramos. Esa es la primera parte. ¿Qué nos habla el Corán y la Sunna acerca de medios de transporte en general? Ahora, ¿qué otras fuentes podemos buscar y cuál es la metodología que vamos a utilizar para llegar al avión? Entonces ahí es donde viene el cuento de las 4 escuelas de jurisprudencia. Cada escuela tiene una metodología diferente para después del Corán y la Sunna que sigue. Por ejemplo, en el caso de los malikis, para los malikis es muy importante la tradición de la gente de Medina. Entonces, ¿cómo vivía la gente de Medina? Ellos son ejemplos. En otras escuelas no es tan importante. Entonces ahí es donde empiezan a haber las diferencias metodológicas, y por esas diferencias metodológicas es que puede llegar a haber diferencias de opinión. Pero en estas diferencias de opinión hay un esfuerzo sincero, real, dentro de la akida correcta, dentro del tawhid, dentro del Islam, basado en el Corán y en la Sunna de los sabios para llegar a una resolución. Por lo tanto, cualquier respuesta de cualquiera de las 4 escuelas es correcta. Entonces no es que las 4 escuelas sean como 4 sectas dentro del mismo, no, todas son dentro del Islam, dentro de la misma akida, y todas son correctas. Y entonces ahí viene todo el cuento de devanarse los sesos y debatir entre ellos dentro de unas metodologías que ya están establecidas de acuerdo a cada escuela tiene su metodología para llegar a una definición y decir, bueno, ya teniendo en cuenta que el Corán dice esto, que la Sunna dice esto, que los sahabas dijeron esto, que los primeros califas, que la tradición de Medina, que etcétera, etcétera, nosotros analizando todos estos textos y después de debatir hemos concluido que el musulmán sí puede irse el Hajj en avión. No es, es que a mí me parece, no, pues si se puede ir en carro, en mula o en camello, pues se puede ir en avión. No, eso es después de todo un trabajo y un esfuerzo. Entonces ahí se está actualizando el Islam, se está modernizando. A través de ese esfuerzo de los sabios hemos llegado a la conclusión del avión. Entonces ya tenemos unas normas islámicas, una jurisprudencia islámica que nos habla de cómo transportarnos por avión. Entonces se ha modernizado el Islam sí se moderniza. Lo que pasa es que la parte de la religión, de la adoración, es como la mente humana. Si la mente humana no ha cambiado, si el corazón del hombre sigue siendo el mismo, si seguimos sintiendo los mismos sentimientos, si seguimos teniendo las mismas dudas, si seguimos viviendo de las mismas formas básicamente, si los jeroglíficos de hace 7000 años y la novela de este viernes nos dicen exactamente lo mismo,
Y es lo mismo de lo que nos hablaba las tragedias griegas, con otro estilo, y por supuesto mucho mejor el de la tragedia griega, ¿no? Literariamente hablando. Pero nos habla de las mismas temáticas, de las mismas problemáticas. O sea, la supernovela, la gran novela de hoy, que es, uy, está buenísima esa novela, sí, es lo mismo hace 7000 años, eso no tiene nada de nuevo. Pero a usted le sigue gustando porque sigue siendo la misma persona de las personas que habíamos hace 7000 años. Entonces, la parte de la adoración, la parte religiosa, la parte espiritual, está dirigida a esa parte del ser humano que no cambia, a su mente, a su corazón, a su espíritu. Como eso no ha cambiado, ni va a cambiar, no necesita ninguna modificación. Entonces, eso nos lo dice Allah en el Corán. Hoy he terminado para ustedes su vida. Hoy he completado su religión. O sea, ya está completo el Islam, ya no necesita que se le meta ni se le quite nada. Así es, ahí está en el Corán, y Él nos promete en el mismo Corán que Él es su custodio, que Él va a proteger el Corán hasta el fin de los tiempos. Y científicamente está demostrado. Hay muchos estudios que se han hecho por parte de no musulmanes incluso, la mayoría, de que el Corán que es el Corán en árabe, tal como fue revelado, no se le ha cambiado ni una letra. Entonces, habla de su custodio, ahí está el Corán, la Sunna también. A lo largo de los siglos los sabios la han revisado una y otra vez, y los hadices auténticos han sido autenticados muchísimas veces. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros nuestras reglas, nuestras normas de adoración que no cambian. Entonces no podemos decir, no, es que, ¿y por qué no hacer un baile en honor a Allah para adorarlo? Como hacen los derviches que dan vueltas y toda la cosa. ¿Por qué no? Como hacen los evangélicos que tienen allá su banda de rock cristiano y bailan y toda la cosa. ¿Y por qué no? Si de verdad hay una intención sincera y honesta de adorar a Dios a través de la música y del baile, y son expresiones de la naturaleza humana hermosas y artísticas y todo lo que usted quiera, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Y mi respuesta cuál es? Pues yo personalmente no le veo nada de malo. Yo no le veo ningún problema. Pero es que Allah en ninguna parte dice que lo adoremos así. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás hizo eso. Entonces así no es. Yo adoro a Allah como Él me dice que lo adoro, no como a mí me parece. Porque a mí me puede parecer muy bueno, pero lo que a mí me parece tiene que ver con mi formación, con mi cultura, con muchas otras cosas. Es como si yo entro a trabajar en una empresa, es que es una cosa tan obvia, yo no sé por qué a alguna gente le parece tan difícil. Si yo entro a trabajar en una empresa y resulta que yo soñaba con entrar a esa empresa, digamos a alguien que siempre soñó a trabajar en la NASA, o alguien que siempre soñó en trabajar en IBM o en Apple, yo trabajé en la empresa de Steve Jobs, o alguien que su sueño toda la vida fue ser docente en la Universidad Nacional, ¿sí? Entré a trabajar en una empresa que ese era mi sueño. Resulta que en esa empresa hay unas políticas y hay un gerente que ordena. Entonces a mí me asignaron un cargo. Y digamos, si esa empresa tiene lo de la certificación ISO 9000 y todas esas cosas, ese cargo ya tiene especificado una metodología, cuál es el objetivo del cargo, cómo debe llevarse a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Apegarme a lo que él dice. Digo, no, es que yo vengo con ideas nuevas y frescas y yo vengo aquí a innovar. Pues no va a durar mucho en la empresa. Porque la empresa, no, yo lo contraté a usted para esto, no para otra cosa. Lo mismo pasa en una familia, que es más flexible en la familia, pero igual, en últimas, si papá dice esto es así y está dentro del Islam, hay que decir sí señor. No es, no, es que yo lo voy a hacer a mi manera, no. Es como se le está diciendo. ¿Por qué? Porque me están educando. Si yo soy un niño, mi papá me está educando de forma correcta dentro del Islam,
Yo no puedo decirle, no, es que es mejor que me eduque de esta forma, no, pues, que sabes él. Entonces es lo mismo. Allah es el que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos adorarlo, y esa es por eso el primer fundamento tiene que ser el tawhid. Esto indica que el tawhid es la esencia del testimonio de que no existe Dios excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, y que esto es el Islam con el que Allah envió a su profeta a la humanidad. Y por eso cualquier otra religión excepto esta no será aceptada por Allah. Allah dice, interpretando el significado en Al-Imran, la familia de Imran 3.19, ciertamente para Allah la religión es el Islam, que es el sometimiento a él. Entonces, cuando nosotros decimos creemos en el Islam y creemos que el Islam es la única religión verdadera, lo decimos es por esto. Porque el Islam es la única religión que nos enseña el tawhid, con sus tres partes, la rububía, la uluhía, las sifat. Mi invitación es a que siempre que estemos estudiando el Islam, siempre que digamos yo quiero aprender más, quiero saber más, recordemos que lo básico y lo fundamental es el tawhid, y que aunque parezca sencillo, es muy profundo. Una de las cosas maravillosas del Islam es eso. Ustedes en muchos textos académicos de no musulmanes acerca del Islam escucharán en muy repetidas ocasiones decir eso. Una de las principales características del Islam es que su teología es muy simple, muy sencilla. Y es que tiene que ser así. Allí este escritor Lewis, que es el autor de los cuentos de Narnia, él se hizo cristiano y él escribió un libro acerca del cristianismo donde él asegura que una de las pruebas fehacientes de que el cristianismo es la verdad, la verdadera religión, es que es una vaina que no la entiende nadie. Él dice, esa es la prueba. Lo que el cristianismo nos pide creer es algo que no se entiende. Es tan absurdo que no se lo pudo inventar un ser humano. Entonces esa es la prueba de que es origen divino. Entonces, si nosotros reflexionamos en eso, diría, o sea que la prueba de que la religión es verdadera es que es una cosa que a uno le toca creer así, a ciegas, y botes el agua, porque es que Dios nos exige creer en algo que es para nuestro intelecto es absurdo. No hay forma de entenderlo. El Islam nos dice todo lo contrario. Él nos dice, Dios nos dio el intelecto para que lo usemos. Y Dios nos dice en el Corán, reflexiona. No es lo mismo la gente que reflexiona que la que no reflexiona. Observen las señales. También nos invita a que recorramos el mundo y observemos las ruinas de las otras civilizaciones y reflexionemos lo que les pasó a ellos. Entonces, Dios nos dio este cerebro y este intelecto para que lo usemos en la forma correcta para llegar a Él. Entonces Él no nos pide que creamos cosas que van en contra del intelecto que Él nos dio. Él nos dio un intelecto que es capaz de entender el mensaje que Él nos envía. Y es que es apenas lógico, si no, pues sería un Dios bastante mezquino. O sea, yo le di a usted un cerebro que va a ser incapaz de procesar el mensaje que yo le voy a enviar para que usted se salve. No, Dios nos dio un cerebro que es capaz de procesar el mensaje que Él nos dio. Entonces, ese mensaje para nuestro cerebro es simple y sencillo, fácil de comprender. No hay que ser un erudito, porque entonces también sería muy injusto de parte de Allah subhanahu wa ta'ala que enviara un mensaje al mundo que solo una pequeña élite intelectual pudiera captar y comprender, que es lo que pasa en muchas religiones. La mayoría de las sectas del chiismo nos dicen eso. Los únicos que pueden entender el Corán, porque les llega una revelación directa a partir de los imames, porque les llega ya y se iluminan y toda la cosa, son los imames y los ayatolás. Entonces, si no existen ellos para que les digan a ustedes lo que dice el Corán, ustedes nunca lo van a entender, nunca les va a caber en la cabeza, porque además ellos pueden comprender los 7 significados que hay detrás de cada palabra y de cada ley, porque son 7 significados ocultos por ahí. Pero o sea que un simple campesino no tiene la menor posibilidad de llegar al Islam por su cuenta. Está perdido. Eso no es justo. El Islam no es así.
Si tú estás en una isla desierta y te sientas a reflexionar sobre lo que te rodea y le pides a Dios que te ilumine, lo más seguro es que te va a llegar a isla, porque está además en tu filtro. Y entonces cuando llegue alguien y te descubra en esa isla desierta después de muchos años y te pregunte, le vas a decir que hay un Dios, uno solo, seguro. Y si tú te encontraste una copia del Corán, una traducción del Corán y te la leíste, vas a decir, oh sí, si la lees con sinceridad Dios te va a guiar y lo vas a entender, seguro que sí, porque el mensaje no es complejo, es profundo. Es muy profundo, es tan profundo que puedes durar toda tu vida y se han escrito y se seguirán escribiendo miles y miles de libros acerca de lo que nos enseñó el profeta y de lo que nos dijo Allah en el Corán. Pero el mensaje básico está ahí y es muy simple y lo puede entender cualquier persona que abra su corazón a Allah. Dios es uno, obedezcanlo a Él. Adórenlo solo a Él. Y si uno entiende eso, lo demás empieza a entrar por añadidura. La invitación es a que siempre estemos renovando eso, siempre estemos pensando y estudiando el Tawhid. Y todo lo que aprendamos respecto al Islam, lo dirigamos a eso. Todo está basado en el Tawhid. Todo tiene que ver en el Tawhid. Si yo leo algo, o escribo algo, o escucho algo, o aprendo algo, que como que no me suena con el Tawhid, pilas, porque eso puede ser algo desviado. Entonces preguntémosle a alguien que sabe más. Pero si nosotros tenemos claro el Tawhid, va a ser muy difícil que nos olvide, inshallah. Muchas gracias por escucharme, por su paciencia. Y que Allah les recompense a todos ustedes y que nos guíe y acepte nuestra promesa, inshallah. Assalamu alaikum.